Hey, hola a todos y bienvenidos a Basket Blog. Aquí Pablo, para traeros dos jugadores más de este ranking de 1000 máximos anotadores de la NBA. Un vídeo que va a quedar un poquito más largo que de costumbre, y es que la historia de nuestro primer protagonista hay que explicarla un poquito más en detalle, ver de dónde viene y por qué pasa lo que pasa en su carrera deportiva. Como ya sabes y viene siendo habitual, dicho esto, empezamos. Y lo hacemos en el número 317, donde nos encontramos a Gilbert Arenas. Gilbert Arenas. Agente cero. Yo lo iré llamando Arenas o Arinas, independientemente, en cualquier momento del vídeo. Me saldrá uno u otro nombre. Gilbert jugó desde 2001 hasta 2012 y disputó un total de 552 partidos. Muy poquitos, ya verás. Anotó 11.402 puntos a lo largo de su carrera en temporada regular. Medía 1,93 m y jugaba de base, de 1. Aunque en realidad su puesto natural hubiera sido el 2, el escolta. Pero igual era un poco flojo para jugar en esa posición. Así que reconvertido al puesto de base. Y tengo que hablaros de la familia de Gilbert Arenas, tanto de la madre como del padre. Empiezo por ella. Los padres de Gilbert Arenas lo tienen cuando apenas son unos adolescentes. El padre está en la universidad y la madre es apenas una adolescente. Y no estaba nada preparada para la maternidad. Así que, pese a que intentó criarlo ella sola en Miami, empezó a tener una vida un poco dispersa. Se metía en problemas con la policía, con tema de drogas. Así que el pequeño Gilbert acabará en un lugar de acogida. Y hasta 20 años después, en el momento en el que Gilbert tenía ya 22 años, no volvió a ver a su madre. Estuvo un tiempo en ese hogar de acogida hasta que finalmente su padre biológico se hizo cargo de él. Su padre iba para jugador profesional de fútbol americano, pero se lesionó y se truncó su carrera. Y como su sueño era ser actor, pues se fue a Hollywood, a Los Ángeles, California, de Miami a Hollywood. A todas partes se llevaba al pequeño Gilbert Arenas, y su primer trabajo lo consiguió gracias a él, porque en una tienda de muebles, donde le dieron el trabajo, el dueño, el que lo contrató, era gran aficionado al baloncesto y vio cómo el pequeño Arenas manejaba el balón mientras esperaba a su padre. Sin embargo, el padre, pese a que trabajaba en la tienda de muebles, seguía intentando hacer sus pinitos en la gran pantalla. De hecho, hizo algunas apariciones en series, en anuncios y en películas. Y como su padre lo crió solo y estaba trabajando, esto parece al revés, ¿no? Normalmente es la madre quien cría sola a los hijos en estos casos, ¿no? Pues en este caso no. El padre de Gilbert Arenas, mientras trabajaba, mientras hacía sus pinitos en televisión, también tenía que preocuparse por el niño. Como no alcanzaba todo, Gilbert empezó a salir a la calle, empezó a callejear y empezaba a tener malas compañías. Y aunque en el colegio era majo y se ganaba a los profesores, en la calle siempre tenía algún que otro problema. Así que el padre decidió contar con algunos de sus amigos más cercanos para que fueran controlando a su hijo mientras él no podía. Esto más o menos consiguió apartar al pequeño de las malas influencias y de los problemas callejeros, y que la cosa no fuera más. El padre empezó a entrenar en un equipo de baloncesto del Playground y tenía a su hijo como integrante de ese equipo, pero jugaba poco, se enfadó con su padre y decidió cambiarse de equipo. Y coincide que se enfrentaron una vez el uno contra el otro. No he conseguido encontrar quién ganó ese partido, solo que Gilbert Arenas metió 15 puntos. Su primer equipo en serio fue en la High School de Birmingham, donde su entrenador prácticamente le cortó las alas al pensar que había llegado a su tope. Así pues, se cambió de High School y se fue a la Grand High School en Van Nuys, N-Y-U-S, que le quedaba un poquito lejos, pero ahí estuvo mejor. Empezó a ser titular y a recibir premios, galardones, menciones, reconocimientos, etc. De hecho, una de las temporadas, la que estaba como junior, la tercera temporada, anotó una media de 30 puntos por partido. Y todo daba a pensar que nuestro protagonista acabaría jugando en la Universidad de UCLA, Universidad de California, Los Ángeles.
pero esta universidad dudó de si contaría con él o no en el momento clave, y entonces Arenas empezó a valorar otras alternativas: DePaul, Kansas State y la que finalmente acabó aceptando, de Arizona, con los Wildcats. Su última temporada en Grant, en la High School, se fue a 33,4 puntos, 7,9 rebotes y 3 asistencias por partido. Y si a eso le sumamos 4,6 robos de balón, pues imagínate. Bueno, pues en la universidad, en Arizona, con los Wildcats, estará 2 temporadas antes de dar el salto prematuro a la NBA. Llegó como suplente de Ruben Douglas, jugador conocido aquí en la ACB, y empezó a bravuconar sobre que él sería el titular a mediados de temporada, algo que finalmente ocurrió. Y Ruben Douglas se fue a Nuevo México, New Mexico State Aggies, concretamente. Se clasifican como cabeza de serie de su grupo para el torneo de la NCAA, pero no consiguen pasar de segunda ronda. Pero el año siguiente sí que se clasificaron para la Final Four de la NCAA. Era el segundo año en la universidad para Gilbert. En la semifinal del campeonato de la NCAA se enfrentaban a Michigan State, y en un robo de balón, Zach Randolph se da un cabezazo en el pecho, fortuito, algo que le impedirá rendir a buen nivel en el partido siguiente, que era la final, contra los Blue Devils de Duke. Y Arizona cayó de 10, 82-72, contra los Blue Devils, que contaban en su plantilla con jugadores como Mike Dunleavy Jr., Carlos Boozer, Chris Dahon, Jay Williams o Shane Battier. Muy buena plantilla. Y ahí decidió declararse elegible para el draft de la NBA, pese a que prácticamente nadie veía con buenos ojos esta decisión. Decían que era demasiado blandito para jugar de 2 y a él no le gustaba nada jugar de 1. Que el físico no le iba a acompañar y que no lo iban a elegir en posiciones altas pese a su gran calidad. Y al final todas las sospechas se confirmaron. En el draft de 2001 lo eligen los Golden State Warriors en el puesto 31, mucho más abajo de lo que él se esperaba. Sin embargo, se autoconvenció y se automotivó y dijo que antes de media temporada sería titular del equipo. Y trabajó duro. De hecho, consiguió unas llaves del pabellón para poder ir a practicar de noche. Jugó una liga del playground, algo que tienen prohibido los jugadores para evitar lesiones. Se arriesgó bastante, pero es que él quería mejorar y quería llegar a ser titular del equipo y un referente de la liga. De 2 apenas jugaba, de escolta apenas jugaba, debido a la gran cantidad de jugadores que había en su posición, pero el entrenador le propuso probar como base. Y al final eran minutos de juego, era tiempo en pista, y accedió. Al final acabó su año de rookie con unos promedios de 10,9 puntos, 2,8 rebotes y 3,7 asistencias. Y fue ahí, en su temporada como rookie, que en un viaje con el equipo a Miami se reencontró con su madre 20 años después. Su segunda temporada, con él como base titular llevando las riendas del equipo, mejoran sus resultados y pasan de 21 a 38 victorias. Arenas había llevado muy bien las riendas del equipo y de hecho le valió para ser elegido para disputar el All-Star con el equipo de los sophomores, los jugadores de segundo año, contra el equipo de los rookies, los jugadores de primer año. Fue el MVP de ese partido y además al acabar la temporada también gana el premio al jugador más mejorado, al jugador con mayor progresión. 18,3 puntos, 4,7 rebotes y 6,3 asistencias le avalaban. Sin embargo, decide cambiar de aires y como agente libre firma por los Washington Wizards. Y aquí empezaron las lesiones. Te recuerdo que te dije que había jugado muy poquitos partidos y fue en su mayoría por las lesiones. Los Washington Wizards se acaban con un balance de 25-57 y no se clasifican para los playoffs. La temporada siguiente, con Larry Hughes como escolta y él como base, se convierten en el dúo exterior base-escolta con más puntos de la liga. Además también había llegado al equipo Antawn Jamison, jugador de que te hablé al principio del canal. Creo que todavía está entre los 50 máximos anotadores de la liga. Si no el 50, por ahí lo ronda. Y ambos son seleccionados para jugar el All-Star, algo que no pasaba en Washington desde 1987, cuando escogieron a Jeff Malone y a Moses Malone. Y se fue a 25,5 puntos, 4,7 rebotes y 5,1 asistencias por partido aquella liga regular. Los Wizards se clasifican para playoff
y pasan de primera ronda eliminando a Chicago Bulls. Una primera ronda que no superaban desde hacía 10 años. Pero caen en segunda ronda 4-0 ante los Miami Heat. La temporada siguiente, 2005-2006, acabará anotando 29,3 puntos por partido y será el cuarto máximo anotador de la liga. Este promedio de anotación, 29,3 puntos por partido, es el segundo mejor de la historia de un jugador de Washington Wizards. El primero lo ocupa Walt Bellamy desde 1961-1962, que anotó 31,6. No lo eligen para jugar el All-Star, sin embargo lo jugará debido a la lesión de Jermaine O'Neal. Y al acabar la temporada, Antawn Jamison, Caron Butler y Gilbert Arenas se convirtieron en el trío más anotador de la liga, de todas las franquicias de la NBA. Al igual que el año anterior, pero el año anterior en vez de Antawn Jamison estaba Larry Hughes. Vuelven a clasificarse para playoff, pero caen esta vez ante los Cleveland Cavaliers de LeBron James, equipo que también sería su verdugo la temporada siguiente. Arenas decide bajarse el salario para que el equipo no llegue al límite salarial y pueda atraer gente que refuerce la plantilla y renovar contratos de cara a convertirse en un equipo aspirante al anillo. Su objetivo era ganar el campeonato de la NBA. En diciembre de 2006 se convierte en el jugador que más puntos anota en la historia de la franquicia, 60. Aunque es verdad que ese partido tuvo una prórroga donde anotó 16 puntos, que también sería el récord de la historia de puntos en una prórroga. El anterior tenía Earl Boykins con 15. El anterior récord de puntos en un partido de los Washington Wizards lo tenía Earl de Pearl Monroe, que había anotado 56. En un partido que también tuvo una prórroga y que también fue contra Los Ángeles Lakers. Vuelven a elegirlo para jugar el All-Star, tercero de su carrera. Te adelanto que será el tercero y último. Se va a 28,4 puntos por partido, siendo el tercer máximo anotador de la liga. Y como te había comentado, se clasifican para los playoffs, pero caen en primera ronda ante los Cleveland Cavaliers de LeBron y compañía. La temporada siguiente, debido a una lesión en la rodilla, solo pudo disputar 19 partidos. 2007-2008. Aquí su media de anotación bajó de los 20 puntos, 19,4 por partido. Y la temporada 2008-2009 se la pasa en blanco, tras 18 meses entre operaciones y recuperación. Vuelve a las pistas, pero por poco tiempo porque lo sancionarán. Y luego te explico qué pasó, ¿vale? Pero ahora de momento te lo dejo ahí. Lo sancionaron y volvió a las pistas tras la sanción. Ahora te explicaré por qué. Pues la temporada 2010-2011 vuelve a las pistas, pero en el equipo hay otro base, John Wall, un jugador que promete también ser el futuro de la franquicia. Los problemas que había tenido Gilbert Arenas y la sanción que había tenido hacían ver a los directivos del equipo que lo mejor era traspasarlo. Y así hicieron en diciembre de 2010, al poco de comenzar la temporada. Y lo envían a Orlando Magic a cambio de Rashard Lewis. Allí cambiará el dorsal del 0 al 1 en homenaje a Anthony Hardaway. Orlando consigue un balance de 52-30 y se clasifican para los playoffs. Y aunque empiezan con factor cancha, caen ante Atlanta Hawks por 2-4. Y tras esos playoffs ya no jugará más con Atlanta. Pues ese año tuvimos el lockout de la NBA, uno de los lockouts de la NBA, y cuando se reactivó la liga en diciembre, Atlanta decidió hacer uso de la cláusula de amnistía y se quitó de encima a Gilbert Arenas. He dicho 2 veces Atlanta y no, Orlando Magic. De hecho, Arenas fue el primer jugador que se vio sometido a esta cláusula de amnistía, el primer jugador que pasó por la cláusula de amnistía. Y estuvo sin equipo 3 meses hasta que en marzo de 2011 firma con los Memphis Grizzlies. Recuerda que Arenas había estado prácticamente 2 años sin jugar, que había estado lesionado, había tenido los problemas de disciplina que ahora te contaré. En fin, tras acabar la temporada 2010-2011, no tuvo ninguna buena oferta en firme para volver a la NBA y decidió irse a la Superliga China. Allí jugó con los Shanghai Sharks. Y pese a que tuvo muy buenos números, el equipo hizo un balance de 10-32 y no se clasificaron para los playoffs. Así que ahí decidió poner punto final a su carrera como jugador profesional. Y te cuento jugadores con los que ha compartido vestuario y con alguno de ellos pues amistad, como por ejemplo en Golden State Warriors, Antawn Jamison y Jason Richardson. En Washington Wizards, Larry Hughes, Jerry Stackhouse, Antawn Jamison de nuevo, Caron Butler, Deshaun Stevenson,
Nick Young, Roger Mason o John Wall. En Orlando con Dwight Howard, Jason Richardson de nuevo otra vez, Brandon Bass o Vince Carter. Y en Memphis con Rudy Gay, Marc Gasol, O.J. Mayo, Mike Conley o Zach Randolph. Pese a ser base, no es un jugador que haya dado muchas asistencias a lo largo de su carrera, algo que se le puede achacar. Y además también perdía muchos balones, 3,35 a lo largo de su carrera, 3,35 por partido. Y otro aspecto negativo que también lo acompañó mientras fue profesional era que no era muy buen defensor. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué fue sancionado? ¿Y por qué fue tan duramente criticado? Pues por un tema de armas. Y es que era un amante de las armas de fuego, un gran coleccionista. De hecho llegó a tener más de 500 en su casa. Y ya tenía muchas, pero aumentó de golpe porque le compró a un hombre de 70 años armas que llevaba coleccionando desde los 6. Tenía armas incluso de la Primera Guerra Mundial. Y pese a tener tantas armas, no tenía licencia de armas. Sí que es verdad que blindó su casa y puso un sistema antirrobo para que nada pasase, pero no tenía licencia de armas. Y cuando nacieron sus hijos, decidió deshacerse de todas menos de 4. Y se las llevó a una taquilla del vestuario de los Wizards. Él dice que no estaban cargadas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué fue sancionado? Pues resulta que en un viaje del equipo, un viaje en avión, había una partida de cartas entre Gilbert Arenas, Jabari McGee y Javaris Crittenton. Y se jugaron muchísimo dinero. Y Crittenton perdió. Este chico, pensando que le perdonarían la deuda, empezó a vacilar, empezó a amenazar y al final la cosa fue escalando. Y Crittenton le llegó a decir a Arenas: te voy a pegar un tiro en la rodilla. Y Arenas le respondió: ya te traigo yo las pistolas para que me lo pegues. Entonces, unos días después, Arenas puso en la mochila las 4 pistolas, la mochila la abrió y la dejó en un sitio para que Crittenton las pudiera ver. Esto en el vestuario de los Wizards. Y entonces se las enseña y dice: ¿pero qué es esto? Y dice: aquí te traigo las 4 pistolas para que me pegues un tiro. Vamos, cógelas y pégame un tiro. Entonces Arenas, que dice que estaban descargadas, cogió una de ellas y apuntó a Crittenton. Y le dijo: va, coge una y pégame un tiro. Y entonces Crittenton sacó una de su taquilla, que no era de Arenas, y apuntó a Arenas. Y le dijo: no necesito ninguna de esas, tengo la mía propia. Evidentemente los compañeros de equipo y del grupo técnico salieron de ahí, pero vamos. Por eso fue sancionado 50 partidos. Y la verdad, yo no sé si la pistola de Crittenton estaba cargada o no, o las Arenas estaban cargadas o no. Sin embargo, vamos. Es inconcebible que pase esto. Absolutamente intolerable. No hay justificación. Me sale mal por Arenas, pero esto no puede justificarse. Y hay quien decía: no, hombre, era una broma entre ellos, era una broma que tenían. No. Olvídate. Si fuera una broma, los otros jugadores se hubieran enterado. Él hubiera parado a tiempo, o el otro hubiera parado a tiempo. Pero bueno, Arenas siguió brevemente con su carrera, pero a Crittenton las cosas le fueron bastante peor. Y durante un tiroteo fue declarado culpable de matar involuntariamente a una mujer que pasaba por allí, por la calle. Se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciado a 23 años de prisión. Y con esta nota negativa, que estoy seguro que estabas esperando, porque es decir Gilbert Arenas y se te viene la escena de la pistola a la cabeza, damos por acabado a nuestro primer protagonista del vídeo de hoy. Pasamos al siguiente. Y llegamos al número 318, donde nos encontramos a Danilo Gallinari. No sé si este apellido me va a caber por aquí. Que lleva jugando desde 2008 y sigue en activo. Ha jugado un total de 728 partidos y ha anotado 11.327 puntos. Mide 2,8 y juega de alero, de 3. En 2004, con 16 años, llega a la tercera división de Italia, con el Casapusterlengo. Vaya nombre más difícil. Madre mía, Casalpusterlengo. Aunque la temporada siguiente ficha por el Armani Jeans Milán, un equipo de primera división, Euroliga, aunque no jugará en el equipo de primera. Lo traspasarán
a otro equipo, un equipo que jugaba en segunda división, el Edimes Pavia, para que se fogueara y cogiera un poquito de experiencia. Y al acabar la liga 2005-2006 fue elegido como el mejor jugador de segunda división de Italia. 14,3 puntos, 3,4 rebotes y 2 robos de balón. Ahora ya sí vuelve al Armani Jeans Milán y jugará la Liga y la Copa ULEB. El Armani en aquel momento, ¿verdad?, jugaba la Copa ULEB, no estaba todavía en la Euroliga. Está 2 temporadas en el Armani Jeans haciendo muy buenos números. La primera fueron buenos, pero la segunda fueron aún mejores. Y esa segunda temporada fue el año en el que debutó en la Euroliga. Ahí sí. Ahí el Armani Jeans estaba en la Euroliga. Y en 2008 se presenta al draft de la NBA. Vaya, en 4 años desde que estaba en tercera división, a presentarse para el draft. Madre mía, ascenso meteórico. Y lo eligen los New York Knicks en sexta posición. Pero debido a una lesión de espalda, solo pudo jugar 28 partidos aquella liga. Así que su año de rookie para olvidar, pobre. Allí en la Gran Manzana estuvo hasta febrero de 2011 y no jugó nunca los playoffs. Y compartió vestuario con Jamal Crawford, Zach Randolph, Ol Harrington, David Lee, Wilson Chandler, Nate Robinson, Larry Hughes, Quentin Richardson, Tim Thomas, Amare Stoudemire o Tracy McGrady. Y en febrero de 2011 lo traspasan a Denver Nuggets, equipo donde mejor se ubica a Danilo. Allí coincide con Aaron Aflalo, con Kenyon Martin, J.R. Smith, Ty Lawson, Rudy Fernández, Jabal Magee, Chris Andersen, Andre Miller, Andre Iguodala, Will Barton, Nikola Jokic, Gary Harris, Jameer Nelson, Mason Plumlee, Malik Beasley o Jamal Murray. Y ahí en Denver estará 6 años. Las 3 primeras temporadas se clasifican para playoff, las 3 siguientes no. En 2011 caen en primera ronda ante Oklahoma City Thunder por 4-1. En 2012 caen ante los Lakers en primera ronda por 4-3. Y en 2013, también en primera ronda, caen ante los Golden State Warriors por 4-2. Y en verano de 2017 lo traspasan a los... Y en verano... Me río solo. Y en verano... no puedo pillar... Y en verano de 2017 lo traspasan a Los Ángeles Clippers. Bravo, 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 bravo. Sí, señor. Allí coincide con Blake Griffin, Tobias Harris, Austin Rivers, Lou Williams, DeAndre Jordan, Patrick Beverly, Milos Teodosic, Landry Shamet, Ivica Zubac y un jovencísimo Shai Gilgeous-Alexander. En su primera temporada no entran en playoff, pero sí que lo harán en la segunda, la temporada 2018-2019, aunque caen en primera ronda ante los Golden State Warriors. Y tras esos playoffs, tras acabar la temporada, ese mismo verano lo traspasan a Oklahoma City Thunder, donde vuelve a coincidir con Shai Gilgeous-Alexander y además también coincidirá con Chris Paul, Dennis Schroeder o Steven Adams. Esa temporada 2019-2020 se clasifican para los playoffs, pero caen en primera ronda por 4-3 frente a los Houston Rockets. Y al poco de comenzar la temporada 2020-2021, firma con Atlanta Hawks, donde hará equipo junto a Trae Young, Kevin Huerter, Clint Capela, Bogdan Bogdanovic, John Collins o DeAndre Hunter. Esa primera temporada se clasifican para playoff y es un equipo que puede dar la sorpresa. Pasan la primera ronda 4-1, sobreentrenando bien, frente a New York Knicks. Pasan sufriendo la segunda ronda 4-3 frente a los Philadelphia 76ers de Joel Embiid, pero caen en tercera ronda en las finales de conferencia frente a los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo y compañía, por 4-2. La temporada siguiente, 2021-2022, el equipo vuelve a hacer buena temporada y se clasifica para los playoffs. Sin embargo, cae 4-1 en primera ronda ante los Miami Heat. Y en verano de 2022 lo traspasan a San Antonio Spurs. Pero los Spurs lo cortan y él firma como agente libre por Boston Celtics. Pero jugando con la selección se rompe el menisco y se pasará toda la temporada en blanco, jugando con la selección italiana. Así que no jugará con los de Massachusetts y el verano siguiente lo traspasan, enviándolo
a los Washington Wizards, donde coincide con Kyle Kuzma o Jordan Poole. Pero en enero de esa misma temporada, esta recién acabada temporada, deciden traspasarlo a Detroit Pistons, con Kate Cunningham y con Bojan Bogdanovic. Pero ahí sulza 6 partidos y lo traspasan otra vez. Esta vez lo envían a Milwaukee Bucks, con Antetokounmpo, Damian Lillard, Chris Middleton, entre otros. Se han clasificado para los playoffs, pero Antetokounmpo ha llegado un poco tocado y han cedido en la primera ronda 2-4 ante Indiana Pacers. Y para ir acabando con nuestro segundo protagonista, con Danilo Gallinari, te cuento que su mayor logro con la selección italiana fue en verano de 2021, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Acuérdate que por culpa del COVID se tuvieron que retrasar un año. Allí la selección italiana llegó al 5º puesto. Y hasta aquí nuestro segundo protagonista del vídeo de hoy. Hasta aquí Danilo Gallinari. Y hasta aquí también nuestro vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Como siempre, antes de despedirme, te recuerdo que entrenes duro, que seas intenso, pero sobre todo limpio y elegante. Y aunque el vídeo de hoy haya llegado a su fin, no te preocupes, que tienes una cita con nosotros la semana que viene. Recuerda, estaremos aquí contigo la semana que viene, en el próximo vídeo, en el próximo partido. ¡Hasta la vista!